buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo programa que se llama El Sofá de los Famosos. Y sí, gente, es un nuevo proyecto, una nueva sección en el programa que espero lo disfruten, gente. Donde muchos artistas, y no solamente eso, sino todos los talentos que hayan en el mundo estarán aquí en mi canal. Y nada, espero os disfrutéis mucho este primer capítulo. Pueden ir dando su me gusta, suscribiéndose y activando esa campanita de notificaciones. Bueno, empezando con nuestro invitado número 1, que viene desde Argentina, desde el Teatro de Títeres Burbujas, con todos ustedes, Fabián Villarreal. Así que espero os disfrutéis mucho esta entrevista. Fabián, un placer tenerte en mi canal. Estoy feliz que desde que recordé esa obra, Un Mundo de Caricias, dije, este será mi invitado número 1. Fabián, bienvenido al Sofá de los Famosos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos, Caleb? Buenas noches, muy bien aquí en Argentina. Acá está cayendo la noche, son las 9 más o menos en este Sí, momento de la noche, 21 horas. sí, aquí van a ser ya casi las 7. Ujú. Sí. Y bueno, ¿En qué gente, en qué parte de ¿ah? Colombia estás? ¿En qué parte de Colombia? Villavicencio. Ah, vale. ¿Qué es Estoy el en eje la cafetero? ¿Cómo? ¿Qué es el eje cafetero? Perdón. No, soy de la Orinoquía, que Ah, viene con la Orinoquía y tema de llano bien, y bien. eso. No Bueno, conozco, gente, por menos por nombre no conozco el lugar. sí. Vale, gente, empezando con este invitado especial. Todos en nuestra vida hemos visto un títere. Hemos visto un show de títeres, lo que nos enseñan en el colegio, basado en algún trabajo, por lo que puede ser medio ambiente y esto, pero este personaje, este amigo mío, ha hecho 17 obras que entre ellas para mí destacan Un Mundo de Caricias. Es originaria de El Sabó, y nada, empezando primeramente, ¿qué fue lo que te inspiró a hacer titiriteo y de crear el Teatro de Títeres Burbujas? ¿Cómo fue ese Bien, inicio, ese proyecto? sí, bueno, hace más de 30 años ya, hoy día tengo 53 años, tenía 18, 19 años cuando empecé a adentrarme en el teatro de títeres. Estaba concurriendo a una iglesia cristiana aquí en mi ciudad y me dijeron que me animaba a hacer títeres. Me animé a hacer títeres, luego me compré un libro para cómo hacer los títeres, cómo hacer el retablo. Y luego una amiga me dijo que había una guía del estudiante, que era un libro gordo, tipo un diccionario, que decía que se podía estudiar teatro de títeres en dos ciudades, en Rosario, que está a 1000 kilómetros de mi ciudad, y en Neuquén, que está más al sur, que es más lejos, así que teniendo 19 años me fui a Rosario a estudiar teatro de títeres, y ahí empezó mi adentrarme en el mundo del teatro de títeres. Nunca pensé que me iba a dedicar a eso, sinceramente no estaba dentro de mis planes, creo que no tenía muchos planes tampoco a esa edad, sinceramente, tampoco había definido mucho, había terminado el secundario. Aquí en Argentina, a los 18 años íbamos al ejército en forma obligatoria, al servicio militar obligatorio, ese era mi plan, pero al final fui exceptuado por número bajo, así que bueno, fue así que me fui a Rosario a estudiar teatro de títeres sin saber bien que me iba a dedicar a ello. Sí, bueno, yo también tengo un recuerdo de chiquito que cuando estaba en tercero, también también nos enseñaron un poco acerca de los títeres. Y bueno, no nos enseñaron prácticamente, hicimos como una especie de presentación, no me acuerdo de qué era, pero sí nos pidieron que hiciéramos un títere y que
y que hiciéramos como una especie de presentación y ahorita que tengo 15, bueno, creo que el año pasado, es una cosa que ya casi como que no se ve, ¿no crees? Un día ver una presentación de títeres, por ejemplo, aquí en Colombia no se ve casi. Y bueno, y menos allá tú que estás en Argentina, tú rescatas ese arte. Sí, es una profesión, por decirlo, eh, que tiene tradición, pero también tiende a desaparecer por muchas veces, algunos dicen, por el uso de la tecnología, ¿no? Igual es un nicho que igual sigue funcionando, puesto que la poesía, los cuentos siguen funcionando, el teatro de títulos, ¿no? Pero Sí, sí, según los lugares, a veces hay más artistas que se dedican o no se dedican. También tiene que ver cómo es la realidad eh, en cuanto a la subsistencia de los diferentes grupos que se dedican al teatro de títeres, ¿no? O sea, de vuelta nuevamente lo digo, son un tipo de profesiones, por decirlo de alguna manera, no redituales económicamente, no están de moda, ¿sí? Es más sí, común acá en Argentina que te vas a estudiar medicina o abogacía, que son las carreras clásicas. Teatro de títeres es muy raro. sí, Por ahí teatro y bueno, y alguno puede soñar en ser famoso y estar en la televisión o en una película, pero el teatro de títeres, como dicen algunos, es el primo menor del teatro, ¿no? Nosotros sí, los que nos dedicamos al teatro de títeres, lo que podemos lograr es que algún personaje nuestro sea conocido, no mucho más. Nosotros, digo, no es que podemos tener la fama que tiene un actor. Un actor es reconocido, entre comillas, los pocos que llegan a la fama, y es reconocido por su actuación, ¿no? Por su personaje. Nosotros quizás seamos reconocidos por el títere que hagamos, por el personaje, y hay veces que, bueno, como tenemos un público, en mi caso, un público infantil, eh, que es un público que uno lo va encontrando, que uno sabe que al público infantil le gusta, el tema que también tenés el público adulto, o sea, en mi caso es la mamá o el papá que lo lleva al niño o a la niña a ver un espectáculo. Si el adulto decide no llevarlos, los niños no van. Por ahí los claro, encontrás en una escuela infantil, ¿verdad? Pero sí, tiene, tiene, tiene ese prerequisito de que el niño asiste a un espectáculo llevado por el papá, por el adulto, por la mamá, por su familia, ¿no? sí, Pero sí, como decís vos, yo, por ejemplo, teatro de títeres de chico no vi. Yo tuve una experiencia en la escuela primaria, eh, en, en lenguaje, creo que era, o algo por el estilo, no me acuerdo la materia. Hicimos títeres, la maestra elegía los títeres más lindos. En ese momento a mí no me eligieron porque no le había gustado la maestra del títere que había hecho, y los títeres que habían sido elegidos representaban una obra de títeres en el salón para los demás alumnos, ¿no? Pero esa fue mi única experiencia, pero yo no, por ejemplo, igual digo, también vivo en un pueblo pequeño, que estoy alejado de la capital federal a 300 kilómetros, y al ser una ciudad pequeña, una ciudad turística, estás un poco más aislado, ¿no? Entonces, yo en mi caso no vi espectáculos de títeres, de teatro infantil, y bueno, me adentré sin saberlo, ¿no? Igual ya traía en mi haber, me gustaba mucho imitar voces, me gustaba imitar a imitadores que hacían programas de televisión, y así fue mi sí, acercamiento a este mundo del teatro de títeres. ok, me impresiona realmente que te recuerdo desde pandemia que estuviste en mi colegio en el que estudiaba de sexto, en el Francisco Arango y que tú estuviste enseñándonos a hacer un títere y nos mostraste un mundo de caricias y se fue el primer recuerdo que tuve de ti.
mira qué bien, qué bueno. Sí, igual me sorprendió cuando hace poco te comunicaste, halagado, ¿no? Por la invitación, pero me sorprendió en gran manera. Yo he viajado varias veces a Colombia, y tengo muy lindos recuerdos de Colombia en sí, me gusta mucho la gente, el público, Sí, tengo fotos allí, he estado en varios lugares, he estado en, en Medellín, en Cali, en Bogotá, en el eje cafetero, en Barranquilla, en Cartagena, en Popayán, en varios otros lugares que ahora no vienen al recuerdo, ¿no? Pero bueno, sí, tengo recuerdos muy bonitos de Colombia, de la gente y de los públicos de allí. sí. Ok. Entre tus 17 obras, ¿cuál fue la que dijiste? Voy a crear una obra basada en lo que me gusta hacer, o sea, una obra de tu autoría. Es decir, voy a crear un segmento, una historia y sacarlo al público. Y claro, siempre que hago un espectáculo, siempre busco historias que a mí me gusten en realidad, ¿viste? Mm, Nunca, no podría trabajar a pedido. Si me dicen, mira, tienes que hacer una obra de tal cosa o de tal temática, no sé si me atrae. Por ejemplo, en el cuento Un mundo, la obra, perdón, Un mundo de caricias, que está basado en un cuento de Elsa Bonarman que se llama Cuento con Caricia, ese es un cuento que me lo presentó una amiga. Y cuando me lo presentó, me lo leyó, dije, qué cuento maravilloso, qué lindo para hacer una versión en teatro de títeres, ¿no? Para lo cual pedí autorizaciones a los herederos, a las herederas. La autora ya falleció, es un cuento de 1970. Eh, Conseguí los permisos aquí en una asociación que se llama Argentores, y luego monté el espectáculo, ¿no? Con lo cual se trabajó con un músico, con un folclorista de una ciudad cercana, y fue montar el espectáculo y contar la historia, ¿no? Es un cuento muy naif, un cuento muy lindo que cuenta la historia de un changuito que le comparte la caricia a un tero, y un tero a la sí, vaca, y la vaca al armadillo, y la armadilla al puerco espín, y después el puerco espín eh, se encuentra con que nadie quiere aceptar su caricia porque tiene pinchos y consideran que es un animal sí, peligroso, y vuelve nuevamente al changuito, que es el changuito el que le compartió la primer caricia, y esta rueda sí, vuelve a girar, ¿no? Y siempre me pasa a mí que las historias me tienen que seducir a mí, me tienen que gustar a claro. mí, ¿no? Por ejemplo, el último espectáculo que hice se llama Gregorio Escarabajo, y está basado muy ligeramente sobre la metamorfosis de Kafka, una lectura que le hice hace varios años, y bueno, hay una revisión, una reversión, y bueno, cuenta la historia de un niño que se convierte en escarabajo. En el cuento de Kafka es un joven que se convierte en escarabajo y demás, ¿no? En mi cuento Claro. es un niño que se convierte en escarabajo, mantengo cierta estructura de la obra de Kafka, eh, bajo edades, mantengo la hermana, el papá, la mamá, y el jefe lo cambio por un directivo del colegio y demás. Son cuestiones que uno va haciendo, que va armando. Y de vuelta digo, siempre trato de buscar historias que a mí me seduzcan, que a mí me gusten, que bueno, no todas tienen en éxito, no todas al público le gusta, porque es así. Claro, Eh, y hay espectáculos que a mí me gustan más y otros menos, que me traen más placer. claro. Espectáculos que funcionan mejor, por ejemplo, uno de ellos es El Ratoncito Pérez Espera Pérez, que es un espectáculo que tiene más de 15 años, es un espectáculo que se lo dediqué a mi hijo hoy día tiene 23 Ok. años, y es un espectáculo que funciona muy bien y el público lo sigue pidiendo, así que lo sigue manteniendo en cartelera, ¿no? Ah, El año pasado claro. hice una gira por Ecuador y fue el espectáculo que fue seleccionado, así que bueno, sigue funcionando, es un espectáculo muy aceptado y muy querido por el público infantil. Sí. Y sí, es lo importante. Uno hay que sentirse inspirado en cómo uno hace las cosas. Así como tú lo dices, así mismo hay que inspirarse por ejemplo, en mi caso, que soy cantante, uno se inspira de lo que uno le gusta. O sea, en temas o sea, de género, de qué escoger según lo que hayas vivido, lo que hayas visto, y es más o menos lo que, lo que yo vivo, así como tú lo vives, de ver presentaciones, bueno, shows y sentirse inspirado y tener la idea en mente para decir,
voy a sacar un show de títeres, rescatar el primo menor del arte. Es, para mí Sí, impresionante. creo yo que el hecho de que uno haga algo que nos gusta, que nos atraviese, es la única manera de poder llegar a los públicos. Sí, De vuelta digo, no todo, como te debe suceder a vos como músico, no todas las canciones llegan al público. Por ahí te claro. conmueven a vos, pero el público quizás no es conmovido, pero bueno, en el teatro de títeres también. Sí, Cuando yo te decía que el teatro de títeres, como dicen algunos, es el primo menor, digo porque claro, a veces es como un poco bastardeado. Considero claro. que el teatro de títeres es una profesión seria, bien llevada, ¿no? Por ejemplo, para montar un espectáculo, no solo uno invierte tiempo y mucho tiempo, más de 6 meses, sino que siempre hay mucha gente involucrada en un espectáculo, ¿no? Donde uno contrata un músico, donde contrata eh, una persona que confecciona los trajes de los títeres, se contratan escenógrafos para construir los títeres y las escenografías, se trabaja con un director, o sea, ah, hay muchos sujetos, hay muchas personas involucradas eh, para llegar a un producto final, ¿verdad? Que de vuelta te digo, a veces los productos finales son aceptados por las audiencias y a veces no, porque bueno, no todas las propuestas que uno hace son seductoras. Es parte Claro, del juego, ¿no? Parte de la sí, vida. ok. Si no hubieras sido titiritero, ¿qué te hubiera gustado ser? Claro, yo cuando era chico pensaba que iba a ser veterinario. ¿Sí? ¿Te, Sí, te gustan los animales? me gustan los animales, no tengo animales en este momento, pero sí me gustaban Ok, los animales y siempre estuve relacionado de chico con los animales. En casa sí, habían gatos, había un perro que se llamaba Chiche. Chiche acá es sinónimo de juguete, sí, acá en Argentina. Eh, pero sí era lo único que yo creo que tampoco me permití pensar a qué me iba a dedicar, a decir verdad. Creo que también es una problemática del pueblo donde vivo, ¿no? Pues es un pueblo que al ser pequeño es como que no tenés muchos horizontes posibles. claro, Al no tener horizontes posibles, acá la realidad es que uno termina la escuela secundaria y lo que hace es se pone a trabajar en cualquier cosa. sí, Como además es un pueblo que vive del turismo, donde hay 2 meses de turismo, es un pueblo de mar que tiene turismo, entonces la mayoría de la gente lo que hace es trabajar en verano de lo que sea para ganar un poco de dinero. Y es eso lo que tiene este pueblo, o sea, no tiene como una visión trascendental, por decirlo de alguna manera, ¿no? sí, Y creo que uno eso lo mama, lo aprende. O sea, después si yo tengo que pensar en mis padres, mi mamá fue ama de casa hasta que después empezó a limpiar casas o trabajar en la limpieza en un supermercado. Mi papá sí, eh, albañil y después en verano era mozo, camarero, ¿sí? Digo, o sea, no eran profesionales. ok, Eh, entonces uno ve eso y bueno, me fui a estudiar teatro de títeres y de vuelta digo, sin saber que me voy a dedicar a ello. ok. Bueno, justo abrí mi primera sección llamado Recordando el pasado. Encontré un video tuyo de joven y quiero que tanto los espectadores y tú lo veas. Vale. Espera, lo comparto. Vale, gente, este es el video de muchos años atrás. Ah, porque no sabe quién es el autor de Fabio. El que me está manejando ahora, pero no te hagan problema porque en realidad lo manejo yo. Pero no me digan nada. ¿No saben que trataba de pijatar él? Se le dio un gusanito que parecía feo y significante. Y como decía Federico era un chico que actuaba en la dulce gusto y decía, ¡guau! ¡Es un gusano! No, pero que lo voy a hacer como hacía Federico. ¡Guau! ¡Qué un gusano!
Después se estaba gustando, se transformaba en una linda mariposa que no le hacía mal a nadie. Así que es un perro que le da eso. Pero resulta que es así. ¡Ay, siempre me da la razón! ¡Eso sí que era un perro! ¿Y saben una cosa? Sultán nunca tiene pulgas. ¿Saben por qué? ¿Sabes, Sultán, por qué? Porque de goma espuma. Ok, ok, te ves jovencito ahí con harto pelo. No, me impresionó ese video. Fuera de cámara me impresionó ese video. ¿Y esa qué obra era Sí, o sí, sí. qué? Es un video que me lo pasó un amigo de aquí del pueblo. Me sorprendió, hasta los colores son sepia. Me han dicho que parezco brasilero. Sí. Esa es una. Claro, claro, claro. Ahí estoy con un personaje. Creo que es de una obra, de las primeras obras que hice, que he hecho una versión sobre la oveja perdida de la parábola bíblica. Y también Ah, está un ok. perro, Sultán, que es un perro de una obra que se llama Dulce Gusti, que cuenta la historia de un gusanito que se convierte en mariposa, que es un espectáculo que todavía lo tengo. A decir la verdad, Dulce Gusti es un espectáculo que lo he renovado, he hecho los títeres de vuelta, porque es un espectáculo que sigue funcionando, así que lo tengo ahí. De vez en cuando Sí, lo, lo hago cuando alguien me lo pide, ¿no? sí, Pero sí, eso fue en los inicios, es en la Casa de la Cultura de Villa Gesell, es un espacio teatral que hoy día no funciona más, está cerrado y bueno, son imágenes que me alcanzaron y que también a mí me sorprendieron, ¿no? Sí, sí, muchos años han pasado, ya pasaron más de 30 años. sí. Joder. Ay, no te la creo. No, yo a veces digo, me hubiera gustado nacer en ese año. Ese año donde tú eras así, como más viejo, o sea, donde era la prehistoria. ¿Sí va a entender? Sí, 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 sí. Sí. Tú para Ok. conocer los dinosaurios. Sí, 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 sí. Ok. De todas tus funciones, ¿has ganado algún reconocimiento? Sí, algunos reconocimientos he tenido a nivel nacional, aquí en Argentina, algunos premios Atina, algunos otros premios hay otra premiación que se hace, los premios Javier Villafañe, también han habido algunas premiaciones en algunos festivales provinciales aquí en Argentina que se hacían de títeres, ¿sí? Acá en Argentina ves como que las políticas culturales van cambiando constantemente y hay veces hay algún tipo de convocatorias con algunos reconocimientos y en otros momentos no. Bueno, en estos momentos, por ejemplo, son tiempos en que las políticas culturales son por ahí un poco diferentes. Entonces, por ahí, como te decía antes, eh, por ahí en el ámbito del teatro de títeres no hay una movida muy importante y las dos premiaciones por lo menos conocidas acá es los premios Latina y los premios que se premian a los espectáculos infantiles y los que son los premios Javier Villafañe que también se premian. Javier Villafañe fue uno de los, como dicen algunos, uno de los pioneros del teatro de títeres aquí en Argentina. Sí. Eh, eh, y el premio Javier Villafañe se otorga a los espectáculos en teatro de títeres. Ok. ¿De dónde nace el circo de las pulgas? Bien, el Circo de las Pulgas se origina eh, en Francia hace varios años atrás. Yo estaba de gira por España y vamos con unos amigos a Francia, a Charleville-Mézières, que está el Festival Internacional de la Marioneta, y ahí veo una artista, si mal no me equivoco, belga, con una carpa y que hacía un circo de pulgas, que es muy conocido, ha estado en otros lugares, ¿no? Entonces, y fue una cosa que me impactó mucho. eh, Luego de una gira años, años posteriores
a ese festival en Francia, en México, regreso, había charlado con unos colegas y demás, y vengo con la idea de montar el espectáculo El Circo de Pulgas, ¿no? Para lo cual lo que hice fue, bueno, reconstruir el recuerdo que me había quedado el Circo de Pulgas, empezar a buscar material y encontré material de unos colegas en Estados Unidos que te vendían un DVD con algunas indicaciones de cómo montar tu circo de pulgas. Así que lo que hice fue comprarlo y bueno, empezar a montar el espectáculo, o sea, con algunas adaptaciones. El circo de pulgas se trabajan con pulgas imaginarias, entonces tú no ves a las pulgas, ves lo que hace, digo, la consecuencia del acto de la pulga. Por ejemplo, la pulga salta de un trampolín, tú ves que el trampolín se mueve, salta a la piscina de las pulgas y la piscina salpica. Todo se trabaja con trucos, con mecanismos. En Estados Unidos vi que lo manejan algunos magos. Pero bueno, cada personaje tiene su nombre, ¿no? Se trabaja con mucha imaginación. Es como lo mío es un pequeño circo donde hay una pequeña cortina, cada personaje tiene su nombre. Por ejemplo, uno de ellos es Iron Flea, que es el pulgón musculoso, que lo que hace es demostrar su fuerza, empuja un auto, mueve una pesa de 1 tonelada y demás. Después está Josefina, la pulga equilibrista, está Susana, la pulga saltarina, están las hermanas de Susana, está Gastón el pulga bala de cañón. Nuevamente digo, es un pequeño circo de pulgas donde uno va viendo las pulgas, sus diferentes destrezas y sus diferentes actos. Se trabaja muchísimo con el público. Hoy día el circo de pulgas, porque una vez que monté el espectáculo después dije, no, pero quiero la carpa, como lo había visto en Francia. Entonces bueno, le adquirí una carpa que se llama la carpa de las pulgas. Que seguramente en el canal habrás visto algún video de la carpa del circo de las pulgas, que ahí está, me vas a tener un tráiler. Sí, por ahí vi. Vale, y entonces ahí se ve el circo de las pulgas, ahí se origina. En realidad el origen primogenio es en el espectáculo que vi en Francia hace varios años atrás del circo de las pulgas. Ok, ¿cuál fue tu primer títere que creaste? Claro, los primeros títeres que creé eran en realidad, como te dije antes, a mí me dijeron si quería hacer títeres, me trajeron unos títeres ya confeccionados, que eran con cabeza de plástico, manitas y la ropa, ¿no? Mis primeros títeres que confeccioné yo fueron de polvo de madera, de acerrín, con cola, y eran muy pesados. Porque saqué las instrucciones de un libro de un titiritero de Uruguay, ¿no? Eran pesados en verdad, ¿no? Claro, después cuando fui a estudiar a Rosario, ahí empecé a mejorar un poco la cuestión técnica, ¿no? Porque es fundamental que los títeres, por ejemplo, no pesen para una cuestión, porque claro, una obra te puede durar 50 minutos, 1 hora, y bueno, tú trabajar con el brazo extendido, según la técnica, por supuesto, puede cansarte. Bueno, que sí, que te cansa, pero bueno, entonces uno tiene que buscar por ahí un poco la comodidad y demás, que son cosas que después lo da también la profesión, la experiencia. Si tengo que pensar para atrás cuál fue mi primer títere, no sé cuál sería. Me parece que esos que viste vos ahí en el video que pusiste, ese títere de guante que había, que creo que se llama, creo que es un personaje de esta historia que ha hecho esta versión de la oveja perdida. Creo que es uno de los 3 primeros personajes que hay. Que igual ya no sé si no está un poquito mejorada ya en cuanto a peso, ¿viste? Sí. Ahí se me fue. Ok, para ti, ¿cómo te sentiste haber llevado a hablar tu mundo de caricias? Que, serio, tengo impresiones realmente de ese cuento y basada en ese libro. ¿Cómo te sentiste? O sea, después de la obra, tú, ¿cómo? Bien. Siempre todo montaje de espectáculo conlleva desafíos, ¿no? Porque puede gustarme a mí algo, una propuesta, pero siempre es el público
son los espectadores que tienen la última palabra, ¿no? Sí, Sucede que cuando los espectáculos conmueven al público, llegan al público, cuando el espectáculo llega a transmitir lo que uno quiso transmitir, yo creo que la tarea está cumplida. De vuelta digo, como te dije antes, hay espectáculos que gustan más al público, otros que no tanto, sí, claro. pero poder encontrarse con el público, poder contemplar que el público lo disfruta, poder verlo, porque todo en realidad se origina, en el caso de Un Mundo de Caricias, en un cuento, y claro, pero después el cuento original es un relato, pero ese relato Claro, hay que ponerlo en escena, no solo hay que construir los títeres, elegir la técnica, trabajar con un músico, que la música tenga un perfil, en este caso un perfil folclórico, claro, y después ir probando y ensayando hasta poder encontrar, y después tiene esa última prueba que es el encontrarse con el público y el público a ver qué dice, qué pasa, si el claro. público se conmueve, si al público le gusta o no le gusta, ¿no? Y a mí me gusta, por ejemplo, hace varios años atrás me acuerdo que encontré algunos bocetos de una de las primeras obras, algunos bocetos, algunos dibujos, ¿no? Y me gustó mucho primero los dibujos y me gustó mucho que las hojas estaban amarillas. Claro, pasaron 30 años, son Claro, muchos años. sí, Entonces las hojas ya están amarillas. Puesto el tiempo pasa y el tiempo no solo pasa para uno, sino también que pasan para las hojas, pasan para las sí, ideas. Pero poder volcar de una idea, de una escritura, de un dibujo, algo, algo escultórico con volumen, y además a ese objeto jugar a que tiene vida y montarlo en escena es algo maravilloso, algo que uno no lo piensa. sí. Sí, lo que más me gustó fue la música. La Sí, es muy música Un bella Mundo la Crecia me música, es muy gusta. bonita, es muy Y bonita la música. tengo acá la guitarra y hasta me memoricé todo, la melodía, las letras. Hay una letra suave y o sea, una música con, bueno, con esa, creo que es una gaita, si no estoy mal, la que es, creo que es una gaita, si no estoy mal, ¿no? No, no, claro, igual, claro, la música, seguramente hay algunos instrumentos hechos con máquina, ¿verdad? Pero claro, no, en No. realidad no, posiblemente sean más, porque como el perfil de la música se quería que fuera un perfil folclórico, cuando yo te hablo de folclórico, hablo del folclore de Argentina, ¿no? Y el folclore de Sí, Argentina, de los instrumentos que tenemos es una guitarra, puede ser instrumentos de viento, como puede ser una quena, un sikus, sí, y ese tipo de... Hay un charango, el charango es como una, no sé si allá se llama igual, que acá se usa con el cuerpo del armadillo, se hace como una pequeña guitarra que suena aguda, y eso se llama charango aquí. Que por ejemplo, cuando el armadillo tiene su música, tiene música de charango. Eso fue todo a propósito, fue pensado, ¿no? Porque acá, bueno, de vuelta te digo, es una tradición hacer con el caparazón del armadillo un instrumento musical que es como una guitarra pequeña que se llama charango, ¿no? Que esa fue la idea. Eh, Jugar con instrumentos autóctonos y que se usan en el folclore argentino, puesto que como la obra, el cuento de Elsa Bonnerman habla de un changuito, lo ubica en el norte del país, y entonces a mí se me ocurrió que el color de la música tendría que ser una música folclórica, ¿no? Y se trabajó con un claro, músico folclórico de aquí de una ciudad muy cercana, con Martín Echevarría, y se sí, trabajó muy bien, ¿verdad? Yo, por lo general, voy trabajando con diferentes músicos, porque las músicas de las obras van cambiando los perfiles. La música de la última obra, por ejemplo, tiene un perfil más música más por decirlo, de
música más de cámara, por decirlo de alguna manera, música más clásica, Sí, con otro tipo de arreglos, ¿no? Pero era el perfil que quería. La obra, Gregorio Scarabajo, ¿no? La obra Miedo, por ejemplo, ahí trabajé con un músico en vivo, con un pianista, y el perfil que tenía era a partir de la interpretación con el piano, ¿no? sí, Pero bueno, uno siempre trata de cambiar, porque a mí también me gustan nuevos desafíos, si no me pasa que me aburro, y no me gusta aburrirme, me gusta ir cambiando, ir desafiándome, sentirme incómodo, probar y que no funcione. Me gusta salir de mis zonas de confort, ¿no? sí. ¿Qué es, bueno, de la idea del qué es un changuito? Porque, o sea, de Miguelito Changuito, pues sí me mencionaron, pero ¿qué es un changuito? Me quedé Claro, con claro, eso. claro. Acá el changuito es un sinónimo de niño Ah, ok. en el norte del país. También se usa la palabra gurí, ¿sí? Burí. Changuito es un Ok, niño del norte del país, sería de Jujuy, que se le dice changuito, ¿no? ok. Eso es un sinónimo de niño, de pequeño, de, de gurí, también se usa en otra parte, en Entre Ríos se usa la palabra gurí, pero eso es el sinónimo, ¿sí? Sí. El, Ok, ¿cómo el decirlo? personaje tero es el personaje, un pájaro tero, que no sé si lo conocen allí en Colombia, es un pájaro que dice, pero, pero, pero. Sí, Y es un personaje también autóctono de aquí, ¿no? ok. Al igual que la obra Miedo, ¿tuviste miedo alguna vez en tu vida? Sí, 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 soy una persona que está habitada de miedo. Ok. Una vez vine caminando por la playa de noche, me acuerdo, 30 kilómetros y me dio mucho miedo. Y me da, hablando de la profesión, me da miedo cada estreno, me da miedo El miedo cada al que encuentro con el dirán. público. Sí. Como el miedo al que Sí, dirán. dime. O sea, como el miedo Sí, no sé si al que dirán, yo creo que también uno está habitado de miedos y de ciertas inseguridades, aunque tiene certezas, pero está habitado de ciertas inseguridades. Eh, hay un dicho, lo voy a parafrasear, de un cantante que me gusta, Ismael Serrano, un cantautor español, que él habla de los miedos que le da cada vez que se encuentra con el público, ¿no? Y es un artista que ya tiene su Sí, trayectoria, pero bueno, cada vez que uno se encuentra con el público, porque los públicos son diferentes, y sí, uno ayer hizo un espectáculo y estuvo muy bien, y mañana el público no es el mismo. Y uno no es el sí, mismo, porque el teatro, la música, cuando es en vivo, tiene un aquí y ahora que es innegociable, que es el aquí y ahora tuyo, mío y de la audiencia. Y la audiencia puede estar lejana, desinteresada, y tú claro, puedes intentar seducirla y tu seducción cae en saco roto. O puede funcionar y tener una presentación maravillosa. O puede el público no devolverte lo que tú crees que quiere que te devuelva, un aplauso fuerte y demás, pero por ahí el público se va en silencio y disfrutó claro, plenamente tu presentación. Uno no sabe, porque no lo sabe. sí. Ok, ya para ir finalizando y no hacer más buena la conversación de la que ya está, que podíamos seguir hablando, pero ya el tiempo es oro. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado después de todo lo que lograste? ¿Qué le diría a mi yo del pasado? Me haces acordar a una autora que habla de mi yo del futuro. Sí, Sí, lo que pasa que no sé si me gusta hablar con el yo del pasado, sí, porque eso, me parece porque que es como complejo, ¿no? sí, Porque si tenés que hablar del yo del pasado, también es como que te da
hablar casi con tu niño interior. Lo que sucede también que si tendría que hablar con mi yo del pasado, le tendría que decir, mirá, hemos logrado un montón de cosas sin haberlo pensado, sin haberlo planeado. Le diría al yo del pasado, qué bueno que estamos haciendo lo que nos gusta hacer. Sí. Escuchame, yo del pasado, igual hay cosas todavía que me gustaría ajustar. Hay cosas que me gustaría modificar. No creo haber llegado a la meta, si es que hay meta posible. Sí, claro. Porque creo que cuando uno hace cosas sin planes, es como que no planifica los resultados y ni a dónde quiere llegar. Creo que en esto de la vida también van sucediendo las cosas y uno va como haciéndose camino y a veces sin darse cuenta a dónde ha llegado. Hay veces que hay colegas que me han dicho, mirá Fabián hasta dónde ha llegado. Y yo digo, no sé si he llegado muy lejos. Y hay otras personas que te dicen que sí. Pero sí tengo que reconocer que tengo un recorrido de muchos años, como vos marcaste, de 17 espectáculos, 18, no sé exactamente. Hay espectáculos que los sigo haciendo, otros que no. Pero sí, hay mucho recorrido. No me arrepiento ni lamento la decisión que he tomado de dedicarme al teatro de títeres. Y reconozco que es una profesión que tiene sus altibajos económicos, sí, porque lo reconozco. No me veo realizando otra tarea, no me haría feliz. Yo reconozco que mi profesión, mi trabajo me hace feliz, la paso muy bien, me divierto mucho. Claro. Hoy día, y cuando me deje divertir, la dejaré de hacer. Y no sé a qué me dedicaré, creo que no me dedicaré a más nada, que no creo que sea factible, ¿no? Pero bueno, sí, le diría eso a mi yo del pasado, pero no, es como raro el yo del pasado. Me haces acordar, dicen que los Aymara, dicen que para ellos cuando piensan en el pasado miran para adelante porque es lo ya conocido. Okay. Y cuando hablan del futuro, miran para atrás porque es lo desconocido. Y se mezcla todo, ¿no? Sí. Porque creo que también somos este presente continuo y el futuro llegar a ser presente también, ¿no? Sí. Pero sí, creo que también está bueno esto que planteas vos y también está bueno poder reconocer los logros. Y que creo que muchos logros que uno ha logrado también en la vida, en cuanto a profesión, en cuanto a todo, muchos son sin planificar, sin haberlos pensado, sin haberlos programado, ¿no? Claro. Y hay que ser, creo que, agradecidos a Dios el hecho de haber logrado lo que uno ha logrado, ¿no? Cada nuevo espectáculo, cada nuevo viaje, cada nuevo encuentro, cada nueva función, cada nuevo personaje, cada entrevista, cada premio. Sí, es algo que es muy valioso. Sí. Y bueno, ¿quisieras darle algún mensaje a mis seguidores y bueno, al mundo de lo que tú has hecho? Y bueno, pues, ¿qué mensaje nos darías? Sí, solo me atrevería a decirles que está bueno que uno elija su camino, elija su profesión, sea cual fuera, y que sea algo que lo apasione, que lo llene de alegría, que lo llene de felicidad, o sea, más allá de las cuestiones económicas, más allá de las presiones de los adultos, más allá de las presiones de los padres, más allá de las presiones de la sociedad que busca que tengamos éxito, que nos forremos en plata y que tengamos un buen carro y una buena casa. Yo creo que uno tiene que buscar realizarse como ser humano, poder aprovechar las capacidades y los dones que Dios nos dio, ocupar el lugar que uno tiene que ocupar,
ser útil a la sociedad y ser pleno y feliz con uno mismo, pensar también en el yo del futuro y pensar y verse y poder verse a futuro y haciendo lo que uno ama y lo que uno quiere, y bueno, y para lo cual poder trabajar, por lo cual formarse de la mejor manera posible, formarse en cualquier ámbito. Siempre es muy importante la formación, poder relacionarse con personas que ya han hecho el recorrido, que tienen sistematizada la formación, la educación, para poder nosotros en el nicho que estemos, poder ser los mejores profesionales de más excelencia y poder dar, en el caso del teatro de títeres, en el caso de la música, dar en cada presentación, en cada show, nuestro corazón entero, nuestra vida entera, como para que el otro también disfrute, para que haya esa coinonía, esa comunión en ese momento totalmente fraternal, que es un momento de servicio también a la comunidad. Ok, pues hemos llegado, gente, al final de esta entrevista y cómo no invitarlos a que sigan al Teatro de Títeres Burbujas con una nueva obra que estoy viendo acá, que es Biblioteca Móvil Infantil Pulga, un cuento de Fragmento Utopía en Movimiento. Y bueno, y de todas las demás obras los invito a que la vean. Están en YouTube, están en Facebook y bueno, en todas las redes sociales de Fabián Villarreal. Así que, Fabián, un placer tenerte aquí en mi canal como primer invitado. Y bueno, seguir fuertes, vamos con toda, mejor dicho, a seguir inspirando más niños, a dejarles saber de que no hay que tener miedo y darle para adelante. Muchísimas gracias, Caleb, bueno, muchas gracias a vos por la invitación, gracias por honrarme, por ser el primer invitado aquí a este programa, El Sillón de los Famosos. Es una honra para mí, bueno, y un abrazo para vos grande desde aquí de Argentina. Espero que nos escuchemos prontamente aquí en Colombia. Nos demos un abrazo y nos tomamos un rico café, un rico tinto por allí. Y bueno, sí, un abrazo también a tus seguidores y bueno, nos vemos pronto seguramente. Sí. Muchas gracias. Y bueno, gente, espero les haya gustado esta primera entrevista. Ya saben, suscríbanse al canal, dale un buen me gusta y activen la campanita de notificaciones. Así que, sin nada más, nos estaremos viendo en una próxima entrevista. Soy Caleb y sus diseños y hasta una próxima ocasión. Adiós.